nuestra segunda clase de la Escuela de Bases Bíblicas. Esta es la clase número 2 y la pregunta, ¿no? Habíamos mencionado que la gente allá afuera tiene muy buenas preguntas, pero nosotros como cristianos tenemos muy buenas respuestas. La gente allá se pregunta, oye, pero ¿por qué Dios permite que haya tiroteos, accidentes fatales y otras cosas horribles? ¿Por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué hay cualquier cosa, no? ¿Por qué hay tiroteos? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pues esa pregunta la vamos a contestar el día de hoy. Y es muy interesante esto, hermanos, porque nosotros creemos que Dios es el creador. Nosotros también creemos que Dios es soberano. ¿Recuerdan esa palabra? Que la soberanía de Dios significa que Él tiene autoridad, que Él tiene control y que Él sabe por qué hace estas cosas. Pero es muy interesante contestar esta pregunta desde su raíz. Aquí la pregunta no debe de ser por qué Dios lo permite, sino cuál fue la consecuencia para que haya todas estas cosas. Si nosotros nos remontamos en el libro de los principios, en el libro de donde ocurren las primeras cosas, ahí en el Génesis, que encontramos en el capítulo 3, que el hombre desobedece y hay que una caída. El hombre dijo, ¿sabes qué? No quiero las cosas de Dios, no quiero obedecer esto y decido rebelarme. Lo podemos ver entonces que la caída es la respuesta ¿a qué? Al por qué existen estas cosas. El pecado del hombre. La muerte y el sufrimiento entraron en el mundo como resultado directo del pecado. Cuando Dios crea todas estas cosas, dice que su creación es buena y que el hombre es la cumbre de su creación. Tanto es así que Dios dice que el hombre y la mujer, o esta creación, es muy buena. Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué hay estas cosas? Porque hay una caída y entonces entra la muerte y el sufrimiento como resultado ¿de qué? Del pecado. Entonces, no es que Dios, oye Dios, ¿por qué no haces nada? No. Dios hizo las cosas bien, pero el hombre no las quiso acatar. Entonces todo esto existe, ¿por qué? Por el pecado que hay en el hombre, por la maldad que hay en el hombre. Si no hubiera pecado, ¿qué hubiera pasado? No habría ¿qué? No habría todas estas cosas. No habría secuestros, no habría asaltos. ¿Por qué? Porque no había necesidad, serían personas perfectas, pero se rebelaron y entonces entra el pecado y por ende entra esta maldad, entra este dolor, entra esta tragedia. Esto se ilustra en el hecho de que el mundo en el que vivimos es un lugar lleno de dolor y tragedia por nuestra desobediencia. Ahí lo tienen sus hojitas. Remarquen esto, por nuestra desobediencia. Entonces no es que Dios haya fallado, es que Dios me fallaste porque hay maldad. No. ¿Quién es el que falla? El hombre. Pues tienes tus consecuencias. Aparte de ser desobediente, quieres que todo sea bien, que todo sea perfecto, pues ¿quién eres tú, no? No. Hay esta maldad, hay este dolor. Pasan estas cosas horribles porque el hombre es malo, porque el hombre es malo de nacimiento. Ahora, es importante entender que si no hubiera pecado en el mundo no hubiera sufrimiento, según Juan 9 del 1 al 11. Alguien que nos ayude leyendo Juan 9 del 1 al 11. Dice, a un paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego, quién pecó? ¿Él o sus padres? Ajá. La otra opción es que todos le echemos la culpa o que hay tanta maldad por lo que nos pasa a alguien.
hay que echarle la culpa a alguien. Por eso, cuando esta persona, este ciego de nacimiento, le dicen a Jesús, ¿quién pecó? ¿Su papá o su mamá? Porque él nació así, ¿por qué? Por el pecado de sus padres. Entonces, no se trata de que si usted tiene 5 kilos de culpa, yo tengo 5 kilos de culpa, entonces vas a tener 5 kilos de sufrimiento. Te van a pasar todas estas cosas. No. Es la percepción que el libro de Job intenta quitar, al igual que, ya lo leímos, que la respuesta de Jesús al ciego. ¿Por qué? Porque los amigos de Job, ¿qué le dicen? Le dicen, te está pasando todo esto porque hay pecado en tu vida. Ya, confiésalo, di en qué fallaste y muérete. No, hermanos, no se trata de que tú estás enferma porque tienes pecado en tu vida. Te dio cáncer porque tienes pecado. Te asaltaron porque tienes pecado. No se trata de, dependiendo, no es una balanza, como, tú tienes 5 kilos de culpa, tienes 5 kilos de maldad y te va a pasar esto. No, porque aún vemos en la Biblia, específicamente en el libro de Salmos, que le dice el salmista a Dios, ¿por qué no haces nada con las personas que destruyen a otras gentes? Vemos ahorita, ¿no? Por ejemplo, los narcos andan como si nada y matan gente y todo. Y nosotros decimos, oye, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué estaba pasando? Ellos han matado a mucha gente y están tranquilos. Entonces no se trata de lo que tus 5 kilos es lo que te está pasando. No. Dentro de esto, o más bien atrás de todo esto, está Dios obrando. Pero aún así existe todo esto por el pecado en el hombre. Ahora, Dios, que ahorita no intervenga como tal de tajo, no significa que no lo vaya a hacer. Que alguien que por favor nos ayude leyendo Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. Él le secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Ok, lo estudiamos el día de hoy, la paciencia. Dice la gente, ¿por qué Dios no hace nada? Bueno, no es que no vaya a hacer nada, sí lo va a hacer, pero ¿en qué? En el fin de las cosas, para juzgar a estas personas malas, para darles lo que se merecen. ¿Cuál es la solución a todo esto? La esperanza que nosotros tenemos en Cristo, de que Él va a restaurar en las últimas cosas otra vez nuestro estado original, literalmente como estábamos en el huerto de Edén. Entonces nuestra esperanza es confiar que ahí, que en el tiempo que Dios decida, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber dolor, ya no va a haber muerte, ya no va a haber todas estas cosas malas que nosotros vemos. Entonces no es que Dios no haga nada, sí lo va a hacer, pero a su tiempo. Dios no nos deja abandonados porque a veces pensamos que, bueno, pasan todas estas cosas malas, tengo aflicción y Dios no está haciendo nada. No, Dios no nos ha dejado abandonados en medio de esta aflicción, de este mundo pecaminoso y malvado. Alguien que nos ayude buscando Romanos 8:31-39. Romanos 8:31-39. Dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó.
Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice Pablo, Dios no te deja, Dios no te está abandonando. Nada te puede separar de su amor. Entonces el amor de Dios no se mide en tus circunstancias. Me pasa todo, entonces Dios no me ama. No, al contrario, el amor de Dios se basa en la cruz de Cristo. Te ama tanto Dios que mandó a su Hijo. Pero pasan estas cosas, ¿por qué? Porque estás en un mundo donde hay pecado. ¿Qué debes de hacer? Aceptar cuando pasen estas cosas, porque sabes que aún en medio de esto, Dios te está cuidando. Es algo que los que no creen en Cristo, los que están lejos de Dios, pues no tienen esperanza. Que alguien que nos ayude, por favor, buscando Romanos. Vamos a leer. Romanos 8:28. Ahí anótenlo en sus hojitas. 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas obran, cooperan a bien para sus hijos. Todas las cosas. Uy, no sonó el despertador. Esto fue muy interesante y fue muy impactante en las Torres Gemelas. Hubo personas, creyentes, que iban ya enojados al trabajo porque no había sonado la alarma de su despertador. Entonces, cuando iban de camino, ya vieron que las Torres Gemelas ya se estaban derrumbando. Y es como, ay, no sonó el despertador. ¿Por qué? Voy a llegar tarde, me van a decir. Se salvaron. Estas personas que viajaban, es un club de fútbol de Brasil, el Chapecoense, iban en un avión y solamente se salvaron 3, que eran las 3 que estaban lesionadas y no viajaron con el equipo. Y estas personas eran como, ya me lesioné, no voy a jugar la final, ¿cómo es posible? Y se salvaron. Muchas veces Dios está obrando en medio de ese dolor y del sufrimiento. Dios está contigo. Ahora, ¿cómo explican? ¿No? ¿Qué pasa con las demás religiones? ¿Cómo explican esto? ¿Cómo explican que existe este dolor, este sufrimiento, estas cosas horribles? Número 1, el judaísmo, su explicación principal es que los hombres sufren porque pecan. Tú pecas, entonces sufres. Es como si fuera una causa-consecuencia. Por eso es lo que veíamos, que es lo que no nos dice la Biblia. Esta era la creencia de los 3 supuestos amigos de Job. Entonces, te pasan cosas malas porque tienes un pecadote. No necesariamente. Pablo no había hecho nada y sin embargo Jesús le deja un aguijón. Muchos no saben qué es ese aguijón en la carne, pero algunos mencionan que es alguna enfermedad, que tenía yo una enfermedad crónica. Y Pablo mismo dice, Dios no quiso quitarme este aguijón, ¿para qué? Para que en medio de este dolor yo me cuidara, para que Él creciera, para que en medio de este dolor su poder se perfeccione en mi vida. Bástate de mi gracia, le dice Jesús. Pero el judaísmo dice, no, tu sufrimiento, lo que te está pasando, tu dolor es por tu pecado, cosa que no vemos en la Biblia, entonces esto queda de tache. 2. El hinduismo, su respuesta es que los males que sufren los hombres hoy en día son el resultado de fechorías cometidas en alguna existencia previa. O sea, tú eres mal, te están pasando cosas malas porque alguien de tus ancestros o porque en tu otra vida hiciste cosas malas. En tu otra vida eres un ladrón. O lo que se conoce esto, ¿no? Como cadenas generacionales. No, es que te pasa esto porque tu papá, tu abuelito eran así. Eres alcohólico porque tu papá, tu abuelo y tu tatarabuelo eran así. No,
Eres alcohólico porque tú quisiste entrar al alcohol. Punto. Ah, es que soy enojón porque mi mamá era así. No. O sea, tú te enojas, ¿por qué? Porque te quieres enojar, porque eres intolerante. Pero es lo que hace el hinduismo. El hinduismo te dice, te pasan cosas malas, hay dolor, hay sufrimiento, hay todas estas cosas, porque es algo que tú hiciste antes. Porque es algo que en tu vida pasada no dejaste concluso. Y esto se le conoce como el karma. Para ellos el hinduismo es el karma. ¿Sí, hermanita? También le llaman maldición. Maldiciones. Y esto es algo que no vemos en la Biblia. 3. El budismo. El budismo emerge como una rebelión contra la doctrina del karma. Porque dicen, no, el budismo sale del hinduismo y dice, no, eso de que en tus vidas anteriores, eso que está mal, no creemos eso. Lo que pasa, o estos sufrimientos, este dolor, estos tiroteos, la maldad, terminará cuando se extinga el deseo. Y el budismo te dice, cuando tú llegues al nirvana, cuando se extinga el deseo, cuando ya no quieras nada en tu vida, literal, cuando hayas alcanzado todo, pero literalmente es cuando extingas este deseo. No tienes deseos de nada, de nada. ¿Ustedes creen que esto es vida? Pero si no tienes deseo de nada, estás muerto, ¿no? Exactamente. Por eso les digo, ¿ustedes creen que esto es vida? No. Porque hasta qué punto tú puedes eliminar todo deseo. Entonces, por eso estos budistas se apartan. No tienen familia. No quieren nada. ¿Por qué? Porque ellos dicen, se extinguen el deseo. Y les voy a ser sinceros, y se los voy a adelantar. Nunca puedes. Nunca vas a poder. Porque tienes pecado. Entonces el budista, por más que quiera extinguir el deseo, no va a poder. Porque hay pecado en su vida. Entonces no es la respuesta extinguir el deseo. 4. El Islam. El Islam tiene una respuesta para la maldad, pero lleva poca esperanza para el que sufre. Porque el Islam cree que la maldad, como el bien, viene según Alá dictamina. Entonces te dice, tienes grandes riquezas porque Alá te quiere bendecir. Tienes cáncer porque Alá te quiere mandar el cáncer. Te pasó alguien se murió, hubo un tiroteo en tu familia, hay desastres naturales, hay cualquier otras cosas porque Alá es el que decide. Entonces se ve que Alá es ¿qué? Una persona ¿qué? Pues no mala, pero como que quiere hacer lo que... egoísta, pero en pocas palabras, yo quiero llevar a que entiendan este punto del Islam es, tú no puedes hacer nada. Por más que tú seas obediente, ¿qué? Te puede mandar algo malo. Porque yo así lo quiero. Y tú eres algo malo, muy malo. Te manda algo bueno. Entonces no hay esperanza. Tú vives, pues tú vive tu vida como quieras y lo que te toque. Literalmente el Islam dice que entonces esto es un azar. Esto es un azar. Vive tu vida y lo que te toque. Por eso a veces se cree que pues tú lo que venga, ¿no? Lo que venga reacciona. No tiene una ¿qué? Una esperanza. No existe un consuelo, no existe una verdadera explicación. ¿Cuál es la diferencia ¿Qué es eso? Por ejemplo, si a nosotros nos pasan cosas malas, para la otra, pero igual podemos algunas personas que nos pasan cosas malas. Okay. Lo vamos a estudiar. Vamos a ver 4 pasajes a estudiar. El primero de ellos, 1 de Pedro 4:19. Primera de Pedro
4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Otra vez? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí vemos que hay una esperanza para la gente. ¿De qué? De que Dios va a estar ahí. La diferencia de Alá y Dios es que Alá te deja tu suerte y Dios no. Dios en medio del dolor y del sufrimiento, ¿qué pasa? Está contigo. Ese es número 1. 2. ¿Qué dice Romanos 5:3? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La diferencia del concepto bíblico al budismo, al islam, al hinduismo, es que ¿qué? Otra vez, hermanita, Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La diferencia de todos estos aspectos es que ven que en este dolor y en el sufrimiento no puedes sacar nada. El Islam te va a decir, no, te tocó y ya. El budismo te dice, no estás extinguiendo tu deseo. El hinduismo te dice, es tu karma. Pero aquí vemos, según Romanos 5:3, que ¿qué, hermanos? Nuevamente, que esto va a producir en nosotros algo. Algo va a producir en nosotros. Algo nos está enseñando, algo podemos sacar de bueno. Vamos también a leer Romanos 8:18. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ajá, entonces, aún que hay dolor, aún que el pecado, por el pecado es que existen todas estas clases de cosas, no por alguien, no como el Islam, que te dice es que Dios te lo manda, bueno, Alá te lo manda, no, es que esto es el pecado que hay en el mundo. Es la maldad, pero dice Romanos, dice Pablo a la iglesia ahí en Roma, que esto que nos está pasando no se compare nada a lo que nos espera, a una gloria, a donde ya no va a haber llanto, ni en el budismo, ni en el islam, ni en el judaísmo, ni en cualquier otra religión o secta, se ofrece una esperanza al dolor, al sufrimiento y a la muerte del hombre. En el cristianismo, sí, te dice, vas a tener algo, sin merecerlo, porque no lo merecíamos, pero Dios está obrando y Dios muestra su amor y muestra su misericordia. Por eso les digo, hermanos, el amor de Dios no se basa en tus circunstancias, sino en la cruz de Cristo. Y por último, 2 Timoteo 2:12. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:12? Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. ¿Otra vez, hermano? Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros sí tenemos esperanza en el sufrimiento, en el dolor. ¿Por qué? Porque tristemente esto es el resultado de la desobediencia de Dios. Pero pese a eso, Dios se muestra tan lleno de amor y de misericordia que pone fin a eso, da la solución para eso y te ofrece algo mejor, algo más grande, en donde ya no va a haber llanto, donde no va a haber muerte, donde va a enjuagar o secar toda lágrima. Entonces, para volver a contestar nuestra pregunta, ¿por qué Dios permite que haya tiroteos, accidentes y otras cosas horribles? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Porque hay pecado y maldad. Sí, o sea, no es que Dios lo envíe, no es que Dios dice voy a molestar al mundo. No, es el resultado de la maldad del hombre. Por eso un cuate puede sacar su rifle desde un hotel de Las Vegas y empezar a disparar a todos los que estén ahí en el centro.
¿Por qué? Por la maldad. Ahora, ¿cuál es la diferencia de nosotros a cualquier otra forma de pensamiento? ¿Cuál es la respuesta a este dolor, a este sufrimiento, a las cosas malas que vemos? Pero tenemos esperanza. ¿Esperanza en qué? Ok, ¿qué más? Vamos a tener sufrimiento. Ok, una esperanza, ¿no? ¿Qué más? Que después de todo el sufrimiento hay una gloria. Y que aún en medio del sufrimiento, ahí va a estar Dios apoyándote, te va a ayudar, te va a dar consuelo, y esto te va a producir paciencia, y esto va a obrar bien en ti. Muy sencillo, les voy a poner un ejemplo. Ya se embarazó una niña. Se la quiere, el chavo pues se la robó, la embarazó, la regresa, y esto es un caso real, lo conozco. Se llevan a la chica, ya está embarazada y dice no, que siempre no, la regresan. ¿Y qué pasa? Entonces como, Dios, ¿qué nos quieres enseñar? ¿No? ¿Por qué en el embarazo algo quería sobrar? Espera, divide. No, Dios no le dijo a esa niña, vete con esta persona y embarázate a los 15 años. A ver, vámonos por partes. Ya está ahí el niño, ya está ahí el sufrimiento. Pero aún Dios en medio de esto obra, y tanto es así que la chica se acerca a Cristo, cree, empieza a crecer, pues ya era una jovencita, su niña, empieza a crecer y se vuelve misionera. Dios en medio del sufrimiento obra, ¿para qué? Para lo que nos dice Romanos, para que las cosas nos ayuden a bien. O sea, restaura esas cosas. Se nos muestra en el dolor y en el sufrimiento. Cosa que no vemos en el judaísmo, hinduismo, budismo, islam y en cualquier otras cosas. No hay una esperanza, pasan estas cosas y ya. Bueno, que quizás esta persona toda loca de Las Vegas que se puso a disparar a todas estas gentes, alguien le dispara. Y entonces en ese disparar le toca un creyente. Y entonces, cuando está en el hospital, llega toda su familia, la persona pues no la libra, se muere, y en el funeral llega un pastor a predicar sobre la esperanza que tenía esta persona y se convierte en los de su familia. ¿Qué está pasando? Dios obró en medio de ese sufrimiento para que creyeran. O sea, Dios ocupó eso. Pero esto fue por la maldad. Pero ¿qué pasa? Dios nos muestra ahí su ¿qué? Su amor, su esperanza. Entonces, para esto, para resolver la pregunta de por qué Dios permite todas estas cosas, es plantearla de manera diferente, sino decir, ¿por qué no habrá estas cosas si la gente es mala? ¿Por qué no quieres que haya tiroteos, que haya secuestros, que haya violaciones si la gente es mala? Pero en vez de quedarnos ahí, hay una respuesta a eso, que es Cristo. Y Él va a quitar, Él va a dar su justo pago en el fin de las cosas, y Él nos ofrece una esperanza.